Bueno, muy buenos días para todos. Reciban un saludo muy especial de parte de la Fundación Colfuturo. Esperamos que para quienes ya empezaron su proceso de postulación y para quienes apenas lo están empezando, este proceso vaya de la mejor manera y culmine de forma satisfactoria. Mi nombre es Luis Carlos Proaños y el día de hoy los voy a acompañar. Yo hago parte del área de comunicaciones y el día de hoy los voy a acompañar con dos invitadas muy especiales para hablar de un tema que es clave en su postulación al programa Crédito Beca. Se trata del ensayo de postulación que Colfuturo solicita a todas las personas que se están postulando y que quieren recibir el apoyo de la Fundación. El día de hoy nos acompaña el equipo de convocatoria y el equipo de consejería académica, quienes van a responder todas las dudas que ustedes tengan. Los invitamos a enviar en la cajita de preguntas todas las consultas que puedan surgir sobre este tema y a medida que vayamos desarrollando el webinar, vamos a ir solucionando todas las preguntas. También les recuerdo que si desean revivir esta charla o no pueden verla en su totalidad, este material va a quedar grabado y será cargado en nuestro canal de YouTube. Les recordamos suscribirse a este canal para que puedan recibir las notificaciones cuando publiquemos nuevo contenido. Muy bien, pues estamos ya llegando prácticamente a la mitad de la convocatoria 2025 del programa Crédito Beca de Colfuturo y es el momento de hablar de uno de los criterios de selección que tenemos para escoger a las personas beneficiarias. Se trata del ensayo y para eso hoy nos acompaña Lisbeth Fock, quien es comunicadora social y periodista, tiene también una maestría en reportería científica, salud y ambiente de la Universidad de Boston en Estados Unidos, donde estudió como becaria Fulbright y quien actualmente es editora de la revista Divulgación divulgación científica, perdón, Pesquisa Javeriana, una revista multiplataforma de la Pontificia Universidad Javeriana. Lisbeth también es profesora de esta universidad, de la maestría en periodismo científico y colabora ocasionalmente con medios escritos y digitales. Lisbeth hace parte del grupo de calificadores de ensayos y le quiero dar la bienvenida y agradecerle su participación y acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Aquí estoy a la orden. Recordemos que para garantizar la transparencia del proceso de selección, Colfuturo contrata un grupo de evaluadores externos que se encarga de realizar la calificación de los ensayos y del cual hace parte Lisbeth. Y también nos acompaña el día de hoy la directora del área de convocatoria de Colfuturo, Amanda Cruz, quien también nos va a responder algunas preguntas sobre este proceso de postulación y la relación que tiene el ensayo en esta etapa de las solicitudes de Colfuturo. ¿Cómo estás, Amanda? Buenos días. Buenos días y bienvenidos para todos. Bueno, arranquemos por las generalidades, Lisbeth. Quiero preguntarte ¿de qué se trata el ensayo que solicita Colfuturo? ¿Cuáles son como esas características generales que debe tener este escrito? Eh, Luis Carlos, en primer lugar, no es un documento técnico. Eso lo hemos visto y ha sido parte de la experiencia de nosotros los evaluadores que muchas veces y principalmente los que están buscando hacer su doctorado, lo que hacen es entregar un documento técnico sobre su objeto de estudio. No. El ensayo para Corfuturo reemplaza la entrevista personal. ¿Y qué es lo que uno quiere cuando está haciendo una entrevista personal? Conocer a la persona. O sea, el ensayo es un reflejo de lo que ha sido, es y pretende ser el candidato. Así que sí, les recomiendo muchísimo que hagan una mirada introspectiva a su infancia, a los logros que han tenido, a las dificultades por las cuales han pasado y han sobrevivido, y nos cuenten esos procesos que han llevado a cabo para llegar a ser una persona que está con un sueño, que es salir a hacer un programa de posgrado en el exterior. Entonces, en resumen, el ensayo para Colfuturo es un ensayo donde se cuenta quién es la persona.
Perfecto, Lisbeth. Ya vamos a entrar un poquito en materia de cuáles son como esos aspectos que debe tener en contenido el ensayo, pero quiero ahora darle la palabra a Amanda y quiero preguntarle por qué el ensayo es tan importante en el proceso de postulación y en el momento en el que Colfuturo hace la revisión de esas solicitudes de las personas que se han postulado. Bueno, como lo dijo la doctora Lisbeth, el ensayo pues hace, hace parte de los criterios de selección, porque pues Colfuturo no tiene, no hace entrevista y por lo tanto pues quiere conocer a los candidatos. Lo segundo, pues digamos, puede que el ensayo tenga un porcentaje mínimo en el proceso de selección, pero puede determinar en un momento dado si una persona queda seleccionada o no. Entonces, los invito a no subestimar ese 5% que es el porcentaje que se le da a esta calificación, sino que le pongan todo el empeño para hacer un buen escrito que sea bien calificado y que en un momento dado les permita a ustedes ser seleccionados. Perfecto, Amanda. Entrando ya en materia, ¿cuáles son como esos aspectos que entra a revisar Colfuturo en el ensayo de postulación de la persona? Pues la estructura, el uso del lenguaje y el potencial del candidato. Básicamente son esos, pues que eso encierra muchas cosas. La estructura, pues un texto coherente, bien escrito, sin errores de gramática, ortografía, eh, tener voz propia y un hilo conductor que le dé, pues, digamos, unidad al escrito. Digamos que en las instrucciones que hay en la página web hay unas preguntas. La idea no es contestar pregunta por pregunta, sino con base en eso, hacer un escrito que sea fácilmente entendible. Perfecto, eso ya nos da una idea de qué es lo que está buscando Colfuturo ver en ese escrito. ¿Qué pasa con los ensayos que las personas envían en inglés? Si la persona lo envía, ¿es descalificado si lo envía en ese idioma o qué pasa en ese caso? No, Colfuturo recibe documentos en español o en inglés, O en básicamente. Lo, francés, a veces me ha llegado a mí en francés. en francés, pero lo que pasa es que no todos los calificadores ahí sí, pues tienen la habilidad de calificarlo en francés. Entonces, pues la invitación es esa, español o inglés, no se descalifican. Lo que sí les recomendamos es que muy seguramente el ensayo que hacen para la universidad no es el mismo que deben presentar a Colfuturo. Entonces, porque pues me imagino que algunos estudiantes lo que hacen es eso, llegan y pues presentan los ensayos que les exige la universidad y cogen uno de esos para presentarlo a Colfuturo. Perfecto, Amanda. Hablemos un poquito de las especificaciones técnicas cuando la persona está subiendo el ensayo a la plataforma. ¿Cuál es la extensión? ¿Cuáles son como esas preguntas principales a las que debe responder? Bueno, la recomendación es hacerlo en un procesador de palabra, pues, y que luego lo peguen en la plataforma. El ensayo pues debe tener un título y pues tiene pues el cuerpo del ensayo. Puede tener hasta máximo 7.000 caracteres incluidos espacios. Ok, perfecto, Amanda. Bueno, vuelvo contigo, Lisbeth, para entrar en detalle del ensayo y el contenido que debe tener este escrito. Tú mencionabas al principio, en la primera pregunta, que el ensayo debía tener una estructura y una coherencia. ¿Cuál es la recomendación que les podemos dar a las personas al momento de armar esa estructura del ensayo? Primero piénsenlo, empiecen a contar el cuento de su historia personal a amigos o familiares para que empiecen a ver las reacciones de su interlocutor para ver qué es lo que les llama la atención. Ah, es que yo nací en el Catatumbo, por ejemplo. Y eso pues llama mucho la atención en este momento donde estamos, Colombia está viviendo una situación difícil. ¿Qué significa nacer en el Catatumbo? Entonces, en el momento que uno empieza a hacer esa mirada introspectiva a lo que ha sido su vida, con miras a que le otorguen ese apoyo de la Fundación Colfuturo, pues uno empieza a refinar
¿qué es lo más importante de mi vida? Entonces, por eso lo primero que yo digo es empiecen a pensar y empiecen a poner como unos punticos claves. Mi lugar de nacimiento fue clave para mí, para mi desarrollo personal. El hecho de que fui desplazado es importante para mi desarrollo personal. El hecho de que mi papá era un diplomático y entonces viví en diversos países fue importante para mi crecimiento personal. Todas esas momentos importantes que ustedes vayan pensando que forjaron su personalidad, váyanlas poniendo en un listadito y luego lo van desarrollando. Tienen hasta el 28 de febrero para subir ese ensayo y la primera versión seguramente no será la que ustedes van a subir. Entonces, este es un proceso y como decía Amanda, a pesar de ser el 5%, pues demuestra mucho de lo que es el candidato o la candidata. Así que párenle bolas y empiecenlo a pensar. Muy bien, Lisbeth. Quiero preguntarte ahora, desde lo que tú has vivido como calificadora de ensayos y desde la perspectiva que tienen ustedes al momento de evaluar este escrito, ¿cuáles son como esas recomendaciones de buenas prácticas para que el ensayo de la persona candidata pueda ser atractivo y sobresalir? Bueno, hay algo que puede ser muy técnico, pero el ensayo es anónimo, ¿no? Para los que eh, mm, quieren alguna explicación adicional, anónimo significa que no ponen su nombre. No lo ponen, ni firman el ensayo, ni ponen, me llamo Lisbeth Focoradain y soy ta, ta, ta. No, no puede estar el nombre de ustedes en el ensayo. Eso es leer instrucciones. Cuando uno lee las instrucciones sabe que es anónimo y no debe. Entonces lean las instrucciones. Sé que sí hay algunas preguntas que les hacen y como decía Amanda, no vayan a la primera pregunta, respuesta, segunda pregunta, respuesta. No, cuenten el cuento. Somos muy buenos los colombianos para contar el cuento, entonces cuéntenlo. Y por eso, entonces, la primera recomendación es leer las instrucciones y ver qué es lo que realmente quisiera Colfuturo y nosotros como evaluadores de los ensayos encontrar en en ese escrito. Son 7.000 caracteres incluidos espacios. Uno puede mm, contar lo más importante de su historia personal en esos 7.000 caracteres. Hagan un, una reflexión sobre por qué ustedes merecerían ser seleccionados y incluyanlo en el texto, además de lo que les exigen de poner el programa y de cuál es el puesto que ocupa el programa en las rankings internacionales. Esa es otra cosa que yo me fijo mucho y que casi nunca lo encuentro. Cuando dicen el programa de periodismo científico ocupa el puesto 33 en el ranking mundial. Díganme el puesto 33 entre 34 o entre 2.500 para yo darme una idea. El puesto 33 sin poner el número total no me da a mí una idea de cuál es el puesto que ocupan. Eso como en principio. Ahorita si me sigues preguntando seguramente se me ocurren más cosas. Perfecto, Lisbeth. Para quienes están preguntando sobre lo que mencionaba Lisbeth y lo que mencionaba Amanda de las recomendaciones que da Colfuturo, les acabamos de compartir por el chat el enlace para que entren y ahí están todos los detalles, tanto técnicos como las preguntas y las sugerencias que les hacemos de los temas que pueden responder ahí en el ensayo. Bueno, Lisbeth, ahora quiero preguntarte, tú al principio lo mencionabas, pero quiero ahondar un poco en eso. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo de tipo académico y lo que la persona candidata debe escribir para postularse a Colfuturo? Un ensayo académico es técnico. Si yo voy a hacer un ensayo sobre periodismo científico en Colombia, que es mi
mi área de trabajo y de, de interés, pues escribo, tengo referencias bibliográficas, tengo que hacer, es como un escrito científico y técnico, digamos. Voy a hablar sobre el periodismo científico en Colombia. Pero un ensayo para Colfuturo no necesita referencias porque son ustedes los que están contando su historia. Entonces, es una, como lo he dicho, es una mirada introspectiva hacia lo que ha sido la vida de uno con miras a que sea seleccionado para la beca. Eso es muy importante porque si yo voy a hacer un ensayo personal para, porque quiero trabajar en el Ministerio de Comunicaciones, pues es diferente, porque ahí yo puedo eh, cam- mezclar lo técnico que yo he trabajado más las características de mi personalidad, para que sí sé trabajar en grupo, por ejemplo, porque he liderado varios grupos o lo que sea. Entonces, el ensayo de Colfuturo es muy importante que ustedes lo vean con miras a que me quiero ganar y quiero ser seleccionada. Eso es clave que lo menciones porque es algo que nos pregunta mucha gente, si deben poner como ese entusiasmo del interés en ser seleccionado y pues es que bueno que lo menciones en este momento. Quiero preguntarte ahora, Lisbeth, en eso que mencionabas, como se trata de un escrito muy personal, mucha gente tiene la duda de si lo pueden escribir en primera persona. ¿Qué recomendación les podemos dar en ese sentido? Debe ser escrito en primera persona. Es una condición que no pueden obviar. Sí, claro, porque estás contando tu historia, entonces sí, tiene que ser en primera persona. Hay otros casos, por ejemplo, en los que las personas que se están postulando a Colfuturo todavía no tienen definido el programa específico, que tienen varias opciones del programa que quieren estudiar. En este caso, ¿qué recomendación les damos de cómo plasmar eso en el ensayo? ¿Cuáles son como esas instrucciones para que lo hagan de manera adecuada? Ujú. Eso es una pregunta bien interesante porque si yo estoy aplicando a 2 o 3 programas de maestría, em, pues deben ser por lo menos en una misma línea de trabajo o de investigación, ¿no? Entonces vuelvo a poner mi ejemplo. Si yo soy periodista científica, entonces podría estar aplicando a un programa de reportería en salud o a un programa de apropiación social del conocimiento de la ciencia. Entonces, eso es lo primero, que no sea que yo soy veterinaria y entonces voy a hablar, a buscar un programa que no tiene nada que ver con veterinaria. Entonces, la coherencia entre lo que yo he sido, lo que he trabajado y lo que voy a estudiar es lo primero. Entonces, puede haber 2 o 3 programas que si son afines, que si sí son coherentes con lo que yo he estudiado, pues y he trabajado, no creo que sea un impedimento contarlo así. Es decir, es que uno no tiene que estar. Además, si ya lo recibieron en los 3 programas, pues qué maravilla. Eso habla muy bien del potencial del candidato. Y después, pues tendrá más tiempo de seleccionar a qué universidad va. O sea que no se asusten por no estar decididos aún. Perfecto, Lisbeth. Hay otro caso también, digamos, Colfuturo financia maestrías y doctorados. Según el tipo de programa, ya sea maestría, doctorado, ¿qué debe variar en el ensayo del candidato o la candidata que se está postulando? Pues en el caso del doctorado, yo sí creo que él, no puede estar aspirando a varios programas porque en el doctorado uno tiene una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación la va a trabajar con el profesor fulanito que es premio Nobel y está en tal universidad. Entonces yo creo que esa sería la única diferencia, que en el doctorado yo sí aspiraría a que el candidato tenga muy claro en dónde es que quiere trabajar, con qué científicos quiere trabajar o con qué pensadores quiere trabajar. Esa sería la única diferencia. De resto, los doctores
eh, los que aspiran a doctorado también tienen que contar cómo ha sido su vida personal y laboral y por qué quieren eh, continuar sus estudios en un doctorado. Es Perfecto. único. Y para el caso, por ejemplo, de las personas que ya están estudiando su programa y que necesitan la financiación para continuarlo, ¿qué les podemos recomendar en este momento para que puedan plasmar su proyecto en el ensayo? Sí, hay casos así y a uno le parte el alma, porque claro, uno sabe que están en la mitad de su doctorado, que se le acabó la financiación, bien fuera de donde viniera, y entonces pues tienen que ser todavía mucho más convincentes y ser mucho más transparentes en qué fue lo que pasó y por qué piensan que deben recibir ese apoyo de Colfuturo. Perfecto. Para las personas que se están uniendo recientemente y no alcanzaron a estar en el inicio o no pueden estar en la totalidad de la charla, les recordamos que esta está siendo grabada y será publicada en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Hay unas preguntas que ya están llegando, Lisbeth, y me gustaría aprovechar que estamos ya en el tema y quiero hacértelas ahí. Isabela pregunta, ¿es una buena idea poner cifras en el texto o es mejor poner cualitativamente porque el programa es el mejor? Por lo general lo que se hace es que ponen el ranking y por eso les digo, es un ranking comparado con el total. La calidad, yo diría que depende de la persona que lo quiere realizar porque puede ser que no sea el mejor rankeado, pero para tu experiencia personal, ese es el que necesitas, ese conocimiento, esos profesores que ya tú averiguaste que te van a dar clases, esas lecturas, esa bibliografía, ese reconocimiento de ese es lo que a ti te interesa. Entonces puede no ser el mejor, pero es el que se ajusta a tus intereses. Entonces yo diría que si, por ejemplo, es un programa que está mal rankeado, em, ponlo desde el o argumenta desde el punto de vista de tu experiencia y cómo ese programa, por ser ese programa, es el que te va a ayudar a, a mejorar tu intelectualidad en ese tema. Perfecto. Ahorita mencionaban el tema del potencial, que es uno de los criterios que tienen en cuenta al momento de calificar los ensayos. Y en línea con eso, Juan Sebastián nos pregunta, ¿qué cualidades tienen en cuenta para considerar mi perfil apropiado y que soy un buen candidato para recibir el apoyo? Excelente. Mi recomendación, mía, de pronto otros evaluadores tienen diferente opinión, pero mi recomendación es no se califiquen, no digan yo soy un buen estudiante, no, digan yo fui el mejor estudiante de acuerdo con las notas del colegio o el colegio em, me nombró el mejor estudiante del año, el mejor bachiller, o el ICFES, las pruebas PRO. em, yo estuve trabajando en un grupo de investigación y lo lideré durante 10 años. Entonces es preferible decir eso a decir yo soy un buen líder de grupo. ¿Sí me explico? No se califiquen, cuenten la acción para que uno como evaluador diga, ah, este es un buen líder. Si duró 10 años trabajando como líder en un grupo de investigación o en un grupo empresarial, pues eso habla muy bien de ustedes. Entonces, esa sería una recomendación. No se enumeren sus cualidades de personalidad, sino explíquenlas para que uno como evaluador llegue a la conclusión de que es un buen miembro de familia, es un buen amigo, es un excelente trabajador, pero eso es lo que uno como evaluador debe concluir del relato de ustedes. Otra recomendación que se hace
desde Colfuturo es explicar en el ensayo por qué el programa que la persona va a estudiar puede tener un impacto en Colombia cuando regrese. En ese sentido, Valentina nos pregunta, ¿es recomendable usar datos y cifras de autoridades colombianas para justificar mi área o mi proyecto? Pues sí, a ver, un ejemplo. Em, Hay solamente en Colombia 50 geriatras para 51 millones de, bueno, de habitantes, de los cuales 7 millones son de la tercera edad. Y yo voy a hacer un posgrado en geriatría. Eso está muy bien. Ahí lo estás explicando. Colombia necesita más geriatras. Perfecto. Volviendo un poquito al tema de la coherencia en el que has hecho mucho énfasis desde el principio, Luisa nos pregunta, ¿sería bien evaluado que algunos de los logros académicos que menciono en el ensayo no están directamente relacionados con el programa al que quiero aplicar? Por ejemplo, logros por participación en investigación científica de alguien que aplica un programa de artes y humanidades. Mm, Está perfecto. Yo sé que uno tiene que ser coherente. Sin embargo, uno no es perfecto ni tiene su vida programada desde chiquito. O sea, uno puede mm, estar en un grupo de investigación sobre un tema, pero seguramente por ese tema y por las inquietudes de ese tema, viraste hacia otra línea de investigación. Entonces explícalo, por qué viraste hacia allí. Y cuando uno argumenta bien argumentado, pues convence al evaluador. Perfecto. Dos personas nos preguntan lo siguiente. Tú decías ahorita que hay una cosa que es clave, que es que el ensayo sea anónimo, es decir, que la persona no se sepa quién es, pero nos preguntan si se puede poner, por ejemplo, nombres de instituciones u organismos en donde la persona ha trabajado para describir esos logros y esas habilidades que la caracterizan. Claro, claro que sí, porque pues los evaluadores no conocemos a los 51 millones de colombianos que existen, o sea que, pero muy probablemente sí conocemos. Trabajé en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante 3 años y luego pasé a trabajar en la alcaldía de Medellín, en el mismo tema. Eso no me dice a mí absolutamente nada de quién, de cuál es tu nombre, pero sí de quién eres tú. Ok, perfecto. Y cierro esta tanda de preguntas con la consulta que nos hace Diego. Al poner temas personales, vale resaltar logros tales como primer profesional en la familia, tuve que desplazarme a otra ciudad para continuar mis estudios. Claro, claro. Fui de la banda del colegio y tocaba tal instrumento y nos presentamos en tales partes. Estuve era de voleibol del grupo del colegio. Fíjense que esas son cosas que muy probablemente no tienen nada que ver con el posgrado que ustedes están aspirando a hacer, pero eso le da a uno idea de que es una persona activa, de que es una persona que trabaja en grupo, que ha estado bajo el liderazgo del director de la banda o del profesor de deportes y que uno ha estado ahí. Entonces, todas esas actividades también extraescolares en las que ustedes han trabajado, que estuvimos, que fui Boy Scout, no sé, Girl Scout, lo que sea, todo eso forma a la gente y la forma en comunidad. Entonces, todos esos aspectos de la vida de ustedes es importante manifestarlos. Perfecto. Bueno, vuelvo a otro tema que ya veníamos conversando ahora, Lisbeth, y que Amanda mencionó al pasar en su intervención. Y es que quiero preguntarte, ¿por qué el ensayo con el que las personas se postulan a la universidad, que en algunos casos es un documento requerido, no puede usarse como ensayo para la postulación a Colfuturo? ¿Cuáles son esas diferencias? Pues podría usarse si la universidad les está pidiendo los mismos criterios que Colfuturo, lo que muy rara vez sucede.
Entonces, lo que pueden hacer es tomar apuntes de ese ensayo y que les pueden dar ideas para el ensayo para Corfuturo. Hay algo que en periodismo, y discúlpenme, uno tiene que saber desde el principio, desde antes de que va a empezar un video, un artículo escrito, lo que sea, y es a quién le estoy hablando. Entonces, ustedes tienen que saber a quién le están hablando. Es a la gente que los va a evaluar, no solamente al evaluador del ensayo, sino a todo el comité académico y al comité, hay dos comités, bueno, a los comités y a la junta directiva de Colfuturo. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que son duras en sus ciencias, en sus líneas de investigación, en sus profesiones. Entonces, a ellos a los que tengo que convencer. No tengo que convencer. Cuando yo le escribo un ensayo para la universidad, al doctorado al que me voy a presentar, les tengo que presentar es todo lo que yo sé en cuanto a los antecedentes de esa pregunta científica que yo tengo. Entonces, es diferente el público del ensayo. Entonces, pues muy probablemente no puede ser el mismo, porque no va a responder a lo que el futuro quiere saber de ustedes en el ensayo. Perfecto. Si alguien te preguntara, Lisbeth, a ti como calificadora, ¿cuál es el enfoque que debe tener el ensayo? ¿Cómo lo resumirías para explicarle a alguien que está en el proceso? Pues el enfoque es muy personal. El enfoque es, yo tengo que convencer de que soy, si no la mejor candidata para la beca crédito de Colfuturo, pues una de las mejores. Entonces el enfoque es contar eh, de, de mi vida personal y profesional los logros eh, que he tenido en mis actuaciones eh, y ser transparente. Yo creo que eso es lo más importante, es ir contando la historia eh, como la he vivido. Es eso, ese sería el enfoque, ser transparente. Perfecto. Al principio hablamos de las buenas prácticas y lo que sí debe hacer la persona cuando está escribiendo el ensayo. Ahora quiero preguntarte cuáles son como esos errores o esas cosas que las personas no deben hacer cuando están o se encuentran ya sentadas plasmando lo que tú decías al principio de esa historia que de lo que yo soy, de lo que yo he hecho, de mis logros. ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando la persona está escribiendo el ensayo para que este escrito pues sea bien valorado y sobresalga sobre los demás candidatos que se están presentando al futuro? Entonces, ¿qué es lo que no deben hacer? Poner el nombre, uno. Dos, calificarse, ponerse adjetivos, eso tampoco lo deben hacer. Ser coherentes en sus escritos, porque acuérdense, y se los dijo Amanda, los criterios son la estructura, el uso del lenguaje, la edición final y el potencial. Entonces, cuando uno empieza a ver errores de ortografía, hoy en día que el computador le ayuda a uno tanto en decirle, mire, lo que usted está escribiendo es con S y no con C, entonces pónganse pilas con eso, que sea algo que sea rico de leer. Entonces no deben tener, em, no repitan cosas. A veces en los 7000 caracteres uno ve que al principio dijo una cosa y en la mitad vuelve y lo repite. Por eso es que les digo que empiecen a pensarlo desde ahorita, a final de enero escriban su primera versión y váyanla puliendo durante todo el mes de febrero. Esa sería mi respuesta. Se te fue la voz, yo no te oigo.
Gracias. Eso que decías ahorita es clave y quiero enfatizarlo porque recordemos que las personas pueden ir diligenciando el formulario e ir guardando la información que van diligenciando sin necesidad de enviar la solicitud. Entonces tienen tiempo, pueden hacerlo de manera calmada, como les decía Lisette, y pues el proceso de escritura es un proceso que requiere sentarse, revisar varias veces, por lo que tú decías del tema de la coherencia, de la gramática y demás. Quiero volver aquí a las preguntas que nos están dejando las personas que están uniéndose al webinar. Y aquí nos pregunta Janina, en términos de peso, ¿qué sería más importante argumentar? ¿Lo que hice en el pasado, es decir, mis logros, o lo que haré en el futuro cuando regrese al terminar mis estudios? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta porque a mí me da risa porque muchos de los ensayos que leo al final dicen y cuando vuelva a Colombia pues voy a ser ministra y quiero ser, bueno, tienen aspiraciones y sueños enormes. Claro, eso necesita una argumentación. Es que yo ya he trabajado en campañas políticas y bueno, entonces que tenga relación ese sueño y esa idea que tienen de cuando regresen con lo que han escrito de su trayectoria profesional y personal. Em, claro, uno puede soñar, pero uno puede soñar de acuerdo con el historial de uno. Yo no puedo soñar con ser no sé, ministra de Justicia, si soy periodista científica. Entonces, por eso, hay que soñar, pero hay que soñar con argumentos, con coherencia. Si Amanda está hablando, no se le oye. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, a ti sí. Sí, sí, Listo, señor. perfecto. Bueno, Jessica nos pregunta, cuando se tienen varios logros, ¿en qué logros se debe hacer énfasis? ¿En los logros académicos, en los laborales o hacer una mezcla entre todos ellos? Mezcla. Y además los personales, no solamente ¿qué dijiste? Logros académicos, profesionales y personales. Sí, Y hay laborales también. todo, 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 hay que escribirlo todo. Listo. Freddy dice, ¿en el ensayo podría mencionar uno de mis sueños o es muy mal visto? Me explico. Soy politólogo de una comunidad indígena y entiendo el poder transformador de la educación, por ello quiero ser el primer ministro que salga de mi comunidad. Creo que eso va en línea con lo que decías ahorita. Claro, buenísimo. Pues explica todo lo que has hecho en tu comunidad y esa argumentación muy probablemente te va a llevar a que sí podrás llegar a ser ministro después de que salgas seleccionado y hagas el posgrado. Aquí hay una pregunta interesante, Lisbeth, que hace Camila y es, ¿me puedo ayudar de inteligencia artificial tipo ChatGPT para validar puntuación, ortografía, cohesión? ¿O el uso Claro. de estas herramientas está prohibido? No, no está prohibido, eso es una tendencia mundial y hay que adaptarse a todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Ahora, mm, no pongan, ¿se acuerdan que les decía al principio que pusieran puntos claves? Nací en tal parte y eso me dio tal cualidad. Estudié en un colegio o no pude estudiar en un colegio. No sé. A veces uno esos puntos se los da al ChatGPT y el ChatGPT le escribe el ensayo. Eso sí no. El ensayo tienen que escribirlo ustedes y por eso tienen que ser transparentes. El ChatGPT, después pásenlo por el ChatGPT para que les ayude con la puntuación o con la ortografía o de golpe a mejorar un párrafo, pero yo y en periodismo, por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, yo quiero que el día de mañana, si yo voy a leer un texto de ustedes, yo diga, ah, ese es el estilo de mi estudiante tal. Todos tenemos un estilo diferente de contar las cosas. Entonces, la transparencia le permite a uno manejar su estilo, imponer su estilo y que el ChatGPT te lo ayude a mejorar
perfecto, pero no te confíes para iniciar tu ensayo desde el principio con el ChatGPT. Es decir, como una ayuda más, no como el que le va a dar la idea al escrito. Ok, perfecto. Ahorita nos hacen otra pregunta que me parece interesante y quiero saber tu opinión al respecto, tu recomendación. Y una persona nos preguntaba, para que el ensayo sea atractivo, ¿qué es lo primero que debo mencionar? ¿Con qué debo iniciar el escrito? Esa es otra pregunta bien bonita porque una de las cosas que uno tiene para evaluar es si tiene un excelente arranque, si tiene un buen arranque o si tiene fallas en la estructura y el arranque es aburridor. Em, el arranque tiene que ser muy atractivo. Puede ser muy anecdótico. Em, Hay un arranque, digamos, tradicional que es nací en tal parte y estudié en tal colegio. Ese es un arranque normal, pero no es atractivo, seductor, no. Cuando uno dice, cuando tenía 5 años, empezando, cuando cumplí los 5 años, me tocó cambiar de lugar de estudio y para mí fue muy duro porque ya tenía mis compañeros y me iba muy bien en el colegio, entonces eso ya está contando algo que de pronto pues es una anécdota muy personal que te está seduciendo para ver qué pasó después, ¿sí? Llegaste a otro sitio y entonces, ¿qué pasó? Entonces, yo diría bueno, hay muchas maneras de iniciar, por ejemplo, con una pregunta trascendental y filosófica. ¿Se ha preguntado usted por qué las ranas tienen ojos saltones? Entonces uno dice, ¿y este hombre de qué me va a hablar? Entonces, no, es que quiero hacer la maestría en el estudio de las ranas colombianas porque cuando tenía tantos años perseguía a todas las ranas del lago junto a donde yo vivía, no sé, ese tipo de cosas, fíjate que también lo atrapan a uno como lector. Entonces, sí, y eso también, lo que les decía al principio, ustedes empiezan a pensar qué es lo que van a contar y empiecen a contárselo a su novia, a su amigo más cercano, a su hijo, a lo que sea. A ver cuál es la reacción de esa persona. Ay, no, lo que usted me está diciendo es muy aburrido. Ah, alarma. Empiece por otro lado. Perfecto. Bueno, seguimos como en ese tema del estilo y quiero preguntarte ahora la consulta que nos hace Alejandra. En el ensayo puedo hacer mezclas de tiempo, estilo comienzo con mi pasado, luego al presente, luego al pasado y luego al futuro. Fíjate que ahorita con el ejemplo que di, ¿por qué las ranas tienen ojos saltones? Y yo quiero hacer el posgrado es que no me acuerdo cómo se llama, herpetología, tal vez, el estudio de las ranas. eh, y luego te devuelves. Es que cuando yo era chiquita, ta, ta, ta. Entonces, no tiene que ser un relato cronológico, es un relato de seductor, de que impacte. Perfecto. Otro tema importante, ya hablamos del arranque. Ahorita nos están preguntando del título. Entonces, Luisa nos pregunta, según los calificadores y calificadoras, ¿qué hace atractivo al título del ensayo? ¿Que resuma el contenido? ¿Que haga mención al propósito de vida? ¿O cuáles son como las cosas que se tienen en cuenta ahí? Pues el título realmente no es un elemento muy, eh, perdón, que uno diga buen título o mal título. Realmente yo personalmente saben que no le paro muchas bolas. A veces hay títulos larguísimos y menos le paro bolas. A veces hay títulos cortos. Por ejemplo, un título de una sola palabra. Yo no sé si ustedes leen a Ricardo Silva en el tiempo. Los títulos de sus columnas siempre son una palabra nomás. No pongan títulos largos. Es muy aburridor títulos largos. Pongan
títulos cortos y sí, claro, que tiene que ver con la historia de ustedes. Resiliencia, por ejemplo. Entonces ustedes, ¿por qué? Porque ustedes van a contar cómo su historia personal, profesional y académica ha sido marcada por momentos de resiliencia. Entonces, resiliencia. Entonces, en resumen, no escriban títulos largos. Escribir solamente una palabra es difícil, em, eh, pero no es tan importante. Para mí no es tan importante. Muy claro. Arnold nos pregunta, ¿es necesario explicar a detalle los conocimientos que voy a adquirir en el máster y cómo estos impactarán a mi futuro o simplemente debo mencionar el programa? Sabes que es una buena pregunta porque sí es importante que los contenidos del programa respondan a las inquietudes que tú tienes. Entonces, sí, recuerdo ensayos en los que me están explicando que va a ser tal programa porque tal programa, su director es fulanito de tal, que se ganó el premio Nobel en genética molecular y lo que yo quiero es estudiar eso porque eso es lo que he trabajado en el grupo de investigación en el que estuve. Entonces, sí. Ahora, tú preguntas si en detalle. No, en detalle no. Simplemente responder en máximo un párrafo. Yo te diría en una línea, porque ese conocimiento que vas a adquirir es el que te va a ayudar para, de acuerdo con tu experiencia y con tus sueños futuros, lograr lo que tú necesitas. No te oigo. Mariana nos pregunta, ¿qué pasa si el programa que quiero estudiar es muy nuevo y por lo tanto no hay rankings, pero la universidad sí tiene reconocimiento y sí aparece en rankings? ¿Se podría mencionar eso también? Puedes mencionarlo con argumentos. Es nuevo. Bueno, ahí les voy. Yo no soy becaria Colfuturo, soy becaria Fulbright. Y cuando yo fui a hacer mi maestría, era el segundo año del programa y yo no creo que haya tenido ningún problema ni ninguna pregunta por parte de los evaluadores en ese sentido. Si tú cuentas qué es el programa, qué es lo que ofrece el programa y si eso responde a tus inquietudes y es coherente con tus sueños, está perfecto. Yo no le pondría ningún problema. Perfecto. Esto es más como a ti como evaluadora en específico. Y José nos dice, si queremos leer ensayos para inspirarnos, ¿cuáles nos recomendarías? Ninguno, ninguno porque es tu mirada interna, es algo muy personal. Entonces tienes es que contar tu historia. Perfecto. Y bueno, ya hablamos del arranque. Ahora nos preguntan cómo deberíamos cerrar o terminar el ensayo. Debe ser un cierre contundente, un cierre que tenga un contenido inspiracional, motivacional, o cuál debe ser como el enfoque. A ver, un cierre bonito em, responde a una pregunta o a una anécdota del inicio. Entonces sigo con mi ejemplo de las ranas. Entonces las ranas con sus ojos saltones, resulta que, me voy a inventar todo lo que voy a decir, que los ojos de las ranas tienen una sustancia que puede en el futuro ser un medicamento para la diabetes. Me estoy inventando, por favor. Entonces, si yo inicié con con lo de los ojos saltones, muy probablemente si termino diciendo, por eso, por este programa que voy a hacer que se enfoca en los anuros. Ya me voy acordando de las palabras científicas del del tema de las ranas. Quiero hacer este doctorado en fitomedicamentos porque muy probablemente me dará más conocimiento para llegar a estudiar más esa sustancia que tiene la rana. Y seguiré persiguiendo ranas en el Chocó porque en el Chocó es donde están esas ranas que tienen esa sustancia en los ojos. Entonces, ahí estoy cerrando mi ensayo
coherentemente con la pregunta que inicié. Sin embargo, muchos de ustedes, muchos de los ensayos que he evaluado yo, que ya llevo casi 20 años evaluando ensayos, terminan con la última pregunta que les hace Colfuturo: ¿qué esperan hacer una vez lleguen a Colombia? Eso también es un, un cierre que es hacia el futuro, ¿no? Es el sueño que ustedes tienen, que es también un cierre interesante siempre y cuando, como lo he dicho anteriormente, sea coherente con todo lo que ustedes han contado en el ensayo anterior. Perfecto. Las últimas tres preguntas y ya cerramos de personas que tienen como dudas específicas. Daniel nos pregunta, ¿es mejor usar tecnicismos? Creo que cada carrera tiene sus palabras propias. ¿Es bueno usar ese lenguaje o toca ser más simple y que todos entiendan? Daniel, tiene que ser simple, porque es que tú vas a contar la historia tuya, no la historia de tu tema de investigación. Además, ten en cuenta que los evaluadores, yo soy periodista científica, pero hay biólogos, hay historiadores, entonces si tú te pones a hablar con tecnicismos a una persona que no es técnica en el tema que tú estás hablando, pues pierdes, porque nadie te va a entender. Y cuando uno va a contar su historia, pues la historia de uno no tiene tecnicismos. Perfecto. Silvia nos pregunta si vale la pena hablar del país en el que la persona va a estudiar y los aportes que esto tendrá en el aprendizaje de la persona. Sí, pero yo no lo diría muy en detalle. No sé, déjame pensar. Si yo voy a estudiar el, el progreso de la economía y de los emprendimientos y me voy para China o estoy buscando hacer esa maestría en China, de pronto funciona por las características económicas de China. Pero eh, lo pondría en un parrafito, no detallaría mucho sobre eso. Perfecto. Y la última, nos preguntaban hace un momento si el tema del enfoque de género puede también ser valorado cuando la persona esté escribiendo el ensayo. Es decir, si una persona va a estudiar un programa, una mujer va a estudiar un programa en el que han sido pocas las mujeres que han ido a estudiar, eso podría ser algo a destacar Ujú. también. Sí, sí, claro que sí. Listo, perfecto. Bueno, cierro con esta de Jessica. Dice, ¿nos podrías dar un tip de cómo se hace un ensayo atractivo? Porque en mi caso quiero estudiar un MBA. Es algo con un enfoque no tan investigativo, pero no quiero tornarme aburrida. Muchos de los que aspiran a Colfuturo a ser seleccionados van a hacer un MBA. Claro, no es un tema de investigación científica, pero es un tema de progreso para un país, es un tema donde tú te puedes trabajar en diversidad de sitios, puedes aportar para la economía del país. Entonces, yo diría que un tip sería, si tú has trabajado, bueno, digamos, eres administradora de tal universidad, em, y tu primer trabajo fue en una compañía que produce alimentos azucarados. ¡Ah! Entonces, vas a hacer un MBA y ese MBA te puede ayudar a fortalecer tus conocimientos frente a la parte médica, no sé, de los productos. Entonces, tú relaciona ese MBA que vas a hacer con los conocimientos que ya tienes y cómo te van a aportar para luego llegar a Colombia y ser una mejor administradora. Mm, es un ejemplo que se me ocurre en este momento, pero yo creo que el tip en general es cómo ese MBA, que es específico para
tu experiencia profesional te va a ayudar a realizar tu sueño. Bueno, Lisbeth, pues quiero ya ir cerrando esta sesión dándote las gracias por tu tiempo y por responder las preguntas y las dudas de todas las personas que están interesadas en postularse a la convocatoria y que ya están sentándose a imaginarse ese ensayo que van a escribir y que van a enviar. Así que de verdad que muy valioso todos los consejos y las sugerencias que nos has dado el día de hoy. Creo que con la experiencia y lo que has visto en los años anteriores, eso también le puede servir a las personas para repetir y replicar las cosas buenas y las buenas prácticas y también no cometer esos mismos errores que ya tú mencionabas al principio, que son muy comunes. Bueno, pues no, un placer y ánimo, muchachos. Esa mirada introspectiva es muy interesante y esa les va a ayudar no solamente para hacer el ensayo, sino en su vida. Perfecto. Y muchas gracias también a Amanda, al equipo de Consejería Académica y de Convocatoria y de Tecnología que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Quiero cerrar este webinar dándole las gracias también a todas las personas que se unieron y que participaron de forma muy activa. Y quiero invitarlos también, invitarlos e invitarlas a seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a encontrar toda la información de promoción de esta convocatoria y también de las charlas informativas que estamos realizando los martes y los jueves relacionados con temas que tienen que ver con la convocatoria. Hoy fue el ensayo, en otro momento será el presupuesto, en otro momento será el dominio del segundo idioma y demás. Entonces ahí estamos publicando toda esa programación para que ustedes puedan agendarse. Y recordarles también que si no pudieron ver la totalidad de esta charla o quieren repetirla para ahondar en alguna de las cosas que nos comentó y que nos explicó Elizabeth, en los próximos días va a estar publicada en nuestro canal de YouTube. Entonces los invitamos también a visitar nuestra página web www.colfuturo.org, donde van a encontrar pues toda la información del programa Crédito Beca y de todos nuestros programas. Y Bueno, algo pasó con la conexión de Luis Carlos. De Luis Queremos Carlos. agradecerles a todos por su colaboración y por su participación en esta TUICAM. Gracias, doctora Alicia. Hasta luego, Hasta luego, gracias. que estén bien. Suerte a todos. muy bien, Chao. feliz día. Luego.